inmunología, la primera parte, ¿verdad? Recordemos nosotros que el sistema inmune, pues es el que nos permite defendernos de lo que son las enfermedades, ¿verdad? Pero ya vamos a ver otra parte también que no es tan positiva acerca de lo que es nuestro sistema inmune, que no solamente nos ayuda a prevenir, ¿verdad? O a curarnos de ciertas enfermedades. Entonces, hablamos de que nosotros podemos tener algunas relaciones beneficiosas y algunas relaciones perjudiciales con los microorganismos. Las relaciones beneficiosas, ¿verdad? Es, por ejemplo, la flora o la microbiota normal que nosotros tenemos, que generalmente tenemos bacterias, tenemos ciertas levaduras que son parte de nuestro sistema, ¿verdad? Que son parte de nuestro organismo y que pues tenemos un sistema de simbiosis que nos permite tener esa interacción. El otro es el comensalismo, ¿verdad? Que el comensalismo, los microorganismos se nutren de nosotros, pero no nos ocasionan ningún daño. Entonces, en ese sentido, pues, es parte de lo que más bien a veces nos ayudan ellos a prevenir otras enfermedades, porque nos ayudan más bien a como alimentarse de estos mismos microorganismos. Vamos a grabar aquí. This meeting is being recorded. Tenemos también lo que son los transeúntes, que son microorganismos que nosotros adquirimos de repente por alguna condición, alguna situación, que solo, como quien dice, pasan de paso. ¿Verdad? Pasan de paso y no volvemos a tener ningún contacto con ellos y ni siquiera nos damos cuenta. Y están las relaciones nocivas, que son las relaciones nocivas donde nosotros adquirimos una infección, ¿verdad? Y que nos enfermamos. Entonces, estas se llaman infecciones perjudiciales. Bien, entonces tenemos lo que es la... Ay, verán que es que hoy he hablado bastante yo. Tenemos lo que es la protección, ¿verdad? Ante la enfermedad, que es lo que el sistema inmune o la inmunidad nos permite, que nos protege ante las enfermedades. Que el sistema inmune consta de lo que son defensas por medio de células y también en la suma con moléculas, ¿verdad? Y tenemos lo que es la respuesta inmune, ¿verdad? Que esta pues generalmente es una respuesta que se da frente a los agentes extraños que pueden entrar a nuestro organismo. Entonces, la respuesta inmune son aquellos eventos, ¿verdad? Que son desarrollados por lo que es todo el sistema inmune, con el objeto de que nosotros nos puedan defender de las infecciones, ¿verdad? O de cualquier agente extraño que nos pueda ocasionar algún daño, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, generalmente se da por un estímulo, lo que llamamos estímulo antigénico, ¿verdad? Es un estímulo antigénico, es lo que provoca que nosotros tengamos esa respuesta inmune. Entonces, entre los antígenos, ¿verdad? Que el antígeno es cualquier sustancia extraña, cualquier cuestión que nos pueda ocasionar una respuesta inmune. Los antígenos, tenemos varios tipos de antígenos. Entre los antígenos que nosotros más conocemos, tenemos los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, ¿verdad? Que entre ellos ya sabemos que tenemos protozoos, helmintos, y dentro de los helmintos tenemos una subclasificación que son nematodos, céstodos y tremátodos. Y también dentro de los parásitos tenemos los artrópodos. Entonces, esta es parte de lo que es algunos antígenos, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales funciones de nuestra inmunidad? Bueno, primero, defensa, ¿verdad? Que nos defienden de cualquier agente extraño. Homeostasis, ¿verdad? La homeostasis, que ya sabemos nosotros que es parte de lo que nosotros tenemos como un equilibrio, ¿verdad? Dentro de lo que es el sistema inmune. Y esto es lo que nos permite a nosotros tener un mecanismo, por ejemplo, de que cuando las células envejecen, pues el mismo sistema las remueve, ¿verdad? Y también estar constantemente como estar produciendo estas células, ¿verdad? Y luego también tienen una función que se llama vigilancia, que esto indica que tienen que eliminar células, ¿verdad? Que nos hacen daño, o también células cancerígenas. También el sistema inmune, ¿verdad? Se encarga de esta actividad. Me parece que alguien había levantado la mano por ahí. ¿Tiene alguna pregunta?
No, ninguna, que alguien había levantado la mano. Bien. Licenciada, buenas tardes. Dígame. Hay unas compañeras que están pidiendo que las deje entrar a la clase. Ya las ingresé. Está bien, gracias. Ok. Entonces, por ejemplo, no todas las respuestas inmunes son que nos están protegiendo de una enfermedad, sino que también tenemos algunos antígenos, como por ejemplo los alergenos, que lo que nos hace más bien es que nos empiezan a, o sea, nosotros tenemos contacto con un alergeno, por ejemplo, el polvo, ácaros, pelo de gato, pelo de perro, el polen, que nos hace a nosotros que el sistema inmune empiece a reaccionar con una respuesta exagerada. Y es la que nos hace que nosotros tengamos alergias, ¿verdad? Por ejemplo, los que tenemos rinitis alérgica, asma, sinusitis, ¿verdad? Lo que hace es que el sistema inmune responde de una manera exagerada creyendo que es un microorganismo, cuando en realidad es algo que no es ni siquiera algo que nos puede ocasionar ningún daño. Entonces aquí lo que nos indica es que la respuesta inmune no está favoreciéndonos, sino que más bien de alguna manera nos está perjudicando, porque nos está ocasionando alergia. Otro sistema que tiene el sistema inmune que nos perjudica es lo que llamamos autoinmunidad. La autoinmunidad es lo que nos produce enfermedades graves, que son enfermedades crónicas que nos va llevando poco a poco a lo que finalmente será la muerte. Entre esas tenemos algunas, ¿verdad? Entre otras, porque hay un montón. Esclerosis múltiple, diabetes, artritis reumatoide y miastenia gravis, ¿verdad? Son algunas de las enfermedades autoinmunes más comunes. Dígame, Scarlett. Ahorita estoy admitiendo a varios compañeros que me imagino que son los que les dicen que no los deja, que los deje entrar, pero ya los admití. Dígame. El alérgeno puede verse como un antígeno. Sí, es un antígeno, claro, es un antígeno, No. ¿sí? Porque recuerden que el antígeno es cualquier sustancia extraña que entra a nuestro organismo y que por tanto puede ocasionar una respuesta inmune. ¿Verdad? Lo que pasa es que no es un antígeno propiamente dicho que nos va a ocasionar una infección, sino que únicamente es una sustancia extraña que entra a nuestro organismo, pero que desafortunadamente el sistema inmune reacciona de una manera que no debe, y eso es lo que nos ocasiona a nosotros esos síntomas que tenemos, ¿verdad? Cuando tenemos rinitis alérgica, cuando tenemos asma, ¿verdad? Sinusitis. Bien, entonces, dentro de nuestras células, dentro de nuestro sistema inmune, nosotros tenemos un sistema que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Eso quiere decir CMH, complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué quiere decir? Que entre las mismas células se reconocen. Es decir, por ejemplo, usted, ¿por qué no todo el mundo padece de esas enfermedades autoinmunes? Porque nuestro sistema inmune reconoce, ¿verdad?, que son células propias, pues que no le está ocasionando ningún problema. Entonces, por eso está esta imagen que dice, este es de los nuestros, y vemos la otra imagen que dice, este no es de los nuestros. Porque en general, en la mayoría de la población, tenemos esto que se le llama el autorreconocimiento por medio del complejo mayor de histocompatibilidad. Que quiere decir que las células, todas nuestras células son compatibles unas con otras, por eso no nos enfermamos, no nos sentimos mal, porque no estamos creando anticuerpos contra nuestras propias células. Solo en el caso de cuando hay una enfermedad autoinmune es que sucede este tipo de eventos. Entonces, las consecuencias del sistema inmune son beneficios y daños. Beneficios, protección ante los invasores y eliminación de las alteraciones. Y los daños, pues las molestias que nosotros tenemos cuando nos enfermamos, cuando nos da fiebre, inflamación, dolor en los huesos, daño en los propios tejidos cuando haya autoinmunidad. Por ejemplo, cuando las personas tienen artritis reumatoide, sufren de grandes dolores, ¿verdad?, en las articulaciones. Entonces, ahí tenemos nosotros algunos de los daños que nos ocasiona la respuesta inmune. Entonces, los componentes del sistema inmune tenemos dos tipos. El sistema inmune inespecífico y el sistema inmune específico. El sistema inmune inespecífico, ¿cuál es? Bueno, es nuestra primera línea de defensa, que es células del sistema humoral y células del sistema celular. ¿Qué tenemos nosotros en el sistema humoral? Bueno, tenemos
un sistema que se llama complemento, tenemos el interferón, tenemos el factor de necrosis tumoral, ¿verdad? Que eso quiere decir TNF, factor de necrosis tumoral. Y en el sistema celular, dentro del inespecífico, tenemos macrófagos y neutrófilos, que son células blancas, ¿verdad? Son glóbulos blancos. Dentro de lo que es el sistema específico, tenemos una segunda línea de defensa, que esta ya es más específica y ya tiene memoria y tiene otras características propias de este sistema. Entonces, también tenemos un sistema humoral y un sistema del celular. Nada más que el sistema humoral está compuesto por anticuerpos y el sistema celular está compuesto por células T y células B, que estos también son glóbulos blancos. Ya vamos a ir viendo más adelante cada uno de los sistemas, ya de una manera más específica, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestra inmunidad, nosotros tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. Aquí, por ejemplo, ambos, ¿verdad? Nos defienden de agentes extraños, ambos. Nada más que una innata, ¿verdad? Que es la que nosotros nacemos con ella y es la que nosotros tenemos desde que se empiezan a formar, desde que estamos en la barriga de la mamá, ¿verdad? Y la adaptativa, que es la que vamos adquiriendo con los años, mientras vamos teniendo contacto con microorganismos. Entonces, aquí tenemos algunas características de ambos tipos de inmunidad. Miren, la inmunidad innata siempre está activa, porque esta ya nosotros nacemos con ella y es la que tenemos siempre, ¿verdad? Cuando usted tiene contacto con un microorganismo, entonces responde rápidamente. Ya sea que la respuesta rápida sea beneficiosa o que a la vez nos esté ocasionando un daño. Eso no lo podemos predecir hasta que ya estamos pasando por el proceso. No requiere exposición previa, es decir, no es específica, ¿verdad? Y carece de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que la innata, por ejemplo, usted puede tener un montón de veces un microorganismo y no va a reconocer, sino que únicamente va a actuar. O sea, no va a decir, por ejemplo, ya he tenido esta bacteria, ya he tenido este virus y voy a reaccionar. No. Es decir, la inmunidad innata carece de memoria, no recuerda, ¿verdad? En cambio, la inmunidad específica, sí, la inmunidad específica, ¿verdad? Lo que sucede es que no se mantiene activa siempre, sino que se activa hasta que está expuesto usted al agente externo al que ya fue expuesto anteriormente. Hasta en ese momento se activa. Es una respuesta más lenta, ¿verdad? Pero es una respuesta muy intensa y mucho mejor que la inmunidad innata, ¿verdad? Protege mejor, ¿verdad? Y esta tiene memoria. Y esta protege mejor durante la segunda exposición. Actúa de una mejor manera durante la segunda exposición. Entonces, vaya, por ejemplo, hoy en día se está manejando con el COVID unos nuevos estudios, por ejemplo, que han hecho, que hablan de que vaya, ¿por qué un esposo se infecta de COVID y el otro esposo no se infecta? ¿Por qué uno se enferma y el otro no se enferma? ¿Por qué si se infecta uno en la familia, no se infectan todos? O porque se infectan de 4, se infectan 3 y uno no se infecta. Entonces, ahora se está hablando de una inmunidad natural, innata, ¿verdad? Que ciertas personas heredamos de nuestros padres o de nuestros abuelos, que tienen una defensa muy buena contra ese virus. O sea, que aunque no haya tenido contacto con el virus, lo defiende del virus. Y es un tipo de célula blanca, es un tipo de célula T. Entonces, ya se está viendo y se está analizando por qué es que hay unas personas que se infectan y otras no, que están dentro de la casa. Pero, ¿qué está sucediendo? Estas personas tienen esas células que son heredadas de sus padres y que le permite tener una mejor protección contra los virus, independientemente de que no haya tenido contacto con el virus. Entonces, miren qué interesante, ¿verdad? Es lo que esta inmunidad innata nos viene protegiendo, pues, durante muchos años y nos sigue protegiendo, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, esta respuesta inespecífica, es la primera barrera de defensa que tenemos, y ya sabemos que no necesitamos previamente sensibilizarnos o tener contacto con algún microorganismo porque tiene esa capacidad de que si usted se va a otro país y nunca ha tenido contacto con algún microorganismo, a usted lo va a defender, pues. No va a necesitar que usted tenga contacto. Aquí tenemos algunas barreras, ¿verdad? Algunas barreras o componentes que tenemos de nuestra inmunidad innata.
Por ejemplo, tenemos la piel, las membranas mucosas, los cilios, el moco, o sea, los vellitos que nosotros tenemos, por ejemplo, en la nariz, los cilios que tenemos en algunas otras partes de nuestros microorganismos, de nuestros organismos. Tenemos, por ejemplo, las pestañas, las cejas. Todo eso es parte de nuestra barrera, nuestra primera línea de defensa contra las infecciones por microorganismos. Tenemos algunos factores fisiológicos también que contrarrestan ciertas infecciones, ¿verdad? O que nos ayudan a contrarrestar ciertas infecciones. Por ejemplo, tenemos el pH de nuestro cuerpo, tenemos la temperatura de nuestro cuerpo, la tensión de oxígeno y la microbiota comensal, ¿verdad? Porque a veces le dicen a usted, por ejemplo, no, mira, a veces no es tan bueno usar jabones tan olorosos, por decirles algo, por decir algo, unos jabones olorosos, porque no es bueno para las mujeres utilizar esos jabones olorosos para su parte íntima, porque mata el pH, ¿verdad? Es decir, lo hace que cambie a un pH muy ácido o muy básico y eso mata las bacterias normales que están en lo que es el genital de la mujer. Entonces, por eso no es conveniente, ¿verdad? Utilizar esas duchas vaginales o esos jabones olorosos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa microbiota comensal por algo, porque nos sirve para algo. El pH nos sirve para evitar que ciertos microorganismos entren en nuestro cuerpo. Entonces, estos son factores fisiológicos que nos ayudan a eso, ¿verdad? A mantener nuestra microbiota comensal. Tenemos también las células fagocíticas, que también pertenecen a esta inmunidad innata. Estas células fagocíticas, ¿quiénes forman parte de este grupo? Bueno, tenemos lo que son los neutrófilos, ¿verdad? Que les llamamos también polimorfonucleares. Eso quiere decir PMN, polimorfonucleares, porque el núcleo tiene varias formas, ¿verdad? Y se pueden presentar de diferentes formas un núcleo. Tenemos los macrófagos monocitos. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros unas imágenes. Estos son monocitos, miren, estos grandes que ustedes ven aquí. Tenemos las células NK, que significa natural killer, ¿verdad? O células asesinas, que también estas pertenecen a nuestro sistema inmune innato. Y tenemos también los eosinófilos. Todas estas células que ustedes ven aquí, estas 4 son glóbulos blancos, ¿verdad? Son células blancas. Ustedes saben que dentro de nuestra sangre, parte de nuestros componentes sanguíneos, tenemos los glóbulos rojos y los blancos. Entonces, los glóbulos blancos son los de las defensas, ¿verdad? Y estos que están aquí son glóbulos blancos. Espérenme que voy a conectar aquí la compu, que creo que me voy a quedar sin carga, muchachos. Me esperan un ratito. Voy a buscar el cargador. Aquí está. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahorita por mientras. Las compañeras otra vez están pidiendo, alguien pidió que la Mi dejara. mamá le quería hacer una consulta a usted. No sé si se puede. Claro, que me la haga, díganle. Vaya. ¿Está escuchando? Buenas. Fíjese que es que yo hace como desde el 31 de enero salí positiva de COVID. Entonces me dieron incapacidad 10 días, que supuestamente que hoy me tenía que ir a hacer el examen para presentarme a trabajar mañana. Y resulta que salió otra vez positiva de COVID. Sí, mire, hay pacientes, espérenme, apaguen ahí para que puedan escuchar, jóvenes. Aunque a usted le salga el antígeno positivo, no quiere decir que usted lo siga transmitiendo, ¿verdad? Generalmente hay pacientes que les cuesta negativizar y lo que el examen está detectando son fragmentos del virus. Entonces se está manejando que a partir del 10º día ya el paciente ya no infecta, aunque le salga un PCR positivo o aunque le salga una prueba de antígeno positiva. Entonces, pierda cuidado, usted ya no infecta, ¿verdad? No hay ningún problema, usted se puede presentar a trabajar, preséntese con su doble mascarilla también para que la gente con la que usted trabaja se sienta confiada, ¿verdad? Se sienta tranquila. Y siempre se lo va a tener que seguir haciendo solo para saber en qué momento va a negativizar, porque usted va a negativizar en algún momento. Pero eso no quiere decir que usted infecte, ¿verdad? Yo fui a trabajar hoy y me despacharon porque dijeron que no podía trabajar porque tenía positivo. Bueno, entonces usted siga descansando en su casita.
¿verdad? Usted siga descansando y cuando se negativice lo lleva que ya está negativa. Doctora. Gracias. Ok, a la orden, ya saben. Entonces, ya admití a unas muchachas aquí, las acabo de admitir. Bueno, entonces aquí tenemos, dentro del sistema innato, tenemos un mecanismo de acción de nuestras propias células, que generalmente son los polimorfonucleares, los que hacen esto, y también muchas veces las células asesinas, las células NK, donde nosotros tenemos varios pasos, ¿verdad? Estas células llevan a cabo varios pasos. Este es un ejemplo de cómo un neutrófilo o un polimorfonuclear mata una bacteria o lisa una bacteria, lo que llamamos lisar una bacteria. Viene y empieza la etapa del reconocimiento. La reconoce y hace un surco en lo que es su citoplasma para poder engullirla o para poder tragársela, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros estamos viendo aquí, que aquí se forma lo que se llama un lisosoma, ¿verdad? Un lisosoma, porque se va a preparar para expulsar estas sustancias y poder matar la bacteria. Luego de que hace esto, hay un proceso que se llama endocitosis, donde ya está dentro del citoplasma y esta bacteria ya no puede salir, ¿verdad? Esta bacteria ya no puede escaparse, ya está dentro de esta célula que la va a matar, pues en algún momento, ¿verdad? Luego tenemos, aquí se forma lo que se llama fagosoma, ¿verdad? Ya cuando hay este circulito donde tiene introducida su bacteria o un virus, puede ser también dentro de la célula. Luego tenemos lo que se le llama la fusión, ¿verdad? Que es lo que llamamos la formación del fagosoma. La formación del fagosoma, miren, aquí es donde ya este lisosoma se junta al fagosoma para empezar a tirar todas estas cositas que ustedes ven aquí, estos puntitos son las sustancias asesinas. Entonces las empieza a tirar, ¿verdad? Dentro de lo que es el fagosoma. Luego se forma lo que se llama el fagolisosoma, que ya este proceso es la digestión. Aquí, por ejemplo, ya esto empieza a matar, ¿verdad? Empieza a matar y a matar porque ya soltó esas sustancias que son asesinas y que hacen que la bacteria se muera. Y este es el proceso de digestión. Luego tenemos lo que es el proceso de la liberación, que es cuando ya tira lo que son los fragmentos de la bacteria. Miren, todas estas cositas que son aquí son los fragmentos. Lo que le estaba explicando yo a la mamá de la compañera, ¿verdad? Que estos fragmentos son los que son detectados muchas veces por los exámenes, estos fragmentos. Igual, por ejemplo, sucede, estos fragmentos son reconocidos por nuestros anticuerpos. Y estos son fragmentos de antígeno, que esto es lo que nos hace que reconozca, que nuestros anticuerpos reconozcan una vez que nosotros nos volvemos a infectar con una determinada bacteria o un determinado virus, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar aquí. En la inmunidad innata, también en la inespecífica tenemos algunas secreciones importantes o líquidos que tenemos en nuestro cuerpo, como por ejemplo la lisosima, que la lisosima nosotros la podemos tener en la saliva y en las lágrimas, ¿verdad? La lisosima, que también esta sirve para matar bacterias. Tenemos el complemento, un sistema de complementos, que ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos las quimiosinas, las interleucinas, ¿verdad? Tenemos los interferones y tenemos la lactoferrina y la transferrina. Son sustancias que nos ayudan mucho en la defensa contra enfermedades bacterianas y virales. Los interferones. Miren, los interferones son proteínas que se liberan de las mismas células que son infectadas por los virus. Entonces, los interferones son muy, muy buenos, muy efectivos. Es una sustancia natural, se ha querido producir en el laboratorio, pero lamentablemente los interferones no han tenido éxito, ¿verdad? Porque son bien lábiles, entonces no mantienen esa estabilidad que se necesita, que es la estabilidad que tienen dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Entonces los interferones serían pues una magnífica cura, ¿verdad? Para ciertas enfermedades virales, pero lamentablemente no se ha tenido éxito en la producción de los interferones a nivel de laboratorio. Tenemos 3 tipos, interferón alfa, gamma y beta. Entre las funciones del interferón alfa y beta tenemos las proteínas antivirales,
que lo que hacen es prevenir o evitar la multiplicación de los virus. Tenemos los que son sintetizados por células infectadas por virus y estos se difunden a las demás células vecinas. ¿Por qué se difunden a las demás células vecinas? Porque con esto evitan que las células vecinas se infecten. O sea, imagínense ustedes la cooperación celular tan extraordinaria que tenemos nosotros. Que viene la célula que está infectada por el virus y emite el interferón y con eso le está dando una señal a las demás células de que hay un virus que está infectando. Entonces protege a las demás células. Aunque ella al final quede dañada, porque una célula infectada por un virus queda dañada y finalmente muere, pero protege a las demás, ¿verdad? Protege a las demás células que están cercanas a ella. Induce a las no infectadas a sintetizar proteínas antivirales para evitar lo que es la replicación viral. Imagínense qué bonita esa parte, ¿verdad? Que ellas le inducen y le dicen, ¿verdad? Crean estas proteínas para que estos virus no las vayan a infectar o este virus no se vaya a replicar dentro de ustedes, ¿verdad? Porque lo que mata a la célula es que el virus se replique. Eso es lo que la mata, ¿verdad? Y luego tenemos las funciones del interferón gamma, que este es sintetizado por los linfocitos, que es un tipo de células blancas, e induce la fagocitosis de bacterias por neutrófilos y macrófagos. El complemento, que es otro de los sistemas que nosotros tenemos en la inmunidad innata, son proteínas que están en el suero, son más de 30 proteínas. Este es un sistema que interacciona de modo que va regulando y formando una cascada enzimática que lo que hace es atraer otro tipo de células al sitio de la lesión. Entonces el complemento, pero se llama complemento, ¿verdad? Porque hace unas reacciones complementarias a lo que ha comenzado un anticuerpo, por ejemplo, o lo que ha comenzado una célula asesina, o lo que ha comenzado un macrófago contra algún microorganismo. Entonces el complemento llega. Al llegar el complemento, empiezan como a atraer otras células y actuar de manera en el sitio de la lesión para empezar a eliminar todos los microorganismos. Amplifica la respuesta humoral, es decir, la respuesta por anticuerpos, la aumenta. Facilita la eliminación del antígeno y genera una respuesta inflamatoria. ¿Por qué facilita la eliminación del antígeno? Porque está permitiendo que lleguen, son como los soldados, les digo yo. A veces el complemento actúan como unos soldaditos que empiezan a emitir una señal de alerta y de esta manera llegan más células y empiezan a eliminar el antígeno, ¿verdad? Eso es lo que a veces nosotros nos genera una respuesta inflamatoria, por eso a veces nosotros se nos inflaman los ganglios, ¿verdad? Se nos inflaman ciertos órganos porque es parte del sistema de defensa de nuestro organismo. El complemento, miren, fue este señor Paul Ehrlich, ¿verdad? Descubrió sobre lo que era la actividad de este complemento para alisar las bacterias, o sea, en qué contribuían este complemento. Y Bordet lo describe ya molecularmente, es decir, cómo están formadas estas proteínas y las describe una por una, ¿verdad? Las primeras 16, porque hace muchísimos años, hace como por los años 80 por ahí, solamente habían 16, ¿verdad? Se conocían 16, hoy en día se conocen más de 30. Entonces, como les decía yo, actúan como una alarma, un sistema de alarma. Este complemento se activa por dos mecanismos. Un mecanismo que se llama ruta alterna y una ruta clásica. La ruta alterna es directamente producida por las bacterias. Y la ruta clásica es producida por los complejos que se forman antígeno-anticuerpo. Es decir, cuando se une un anticuerpo con un antígeno, se le pega así como un rompecabezas, ¿verdad? Entonces ahí es donde el complemento se va por la ruta clásica. La finalidad es la misma, ¿verdad? Las dos rutas inician con una cascada de procesos proteolíticos, ¿verdad? ¿Qué significa de estos procesos proteolíticos? Bueno, que se empiezan a producir factores quimiotácticos. Factores quimiotácticos quiere decir, jóvenes, que la quimiotaxis es atraer sustancias, atraer células, ¿verdad? Al sitio de la inflamación o al sitio de la lesión. Entonces, produce factores quimiotácticos para que lleguen los fagocitos y para que lleguen células inflamatorias. Luego,
al emitir estas sustancias quimiotácticas, esto hace que aumente la permeabilidad vascular. Recuerden que en los vasos sanguíneos no va a pasar el montón de células de una sola vez, porque recuerden que tienen un cierto grosor, ¿verdad? Una cierta dimensión. Entonces, al aumentar esta permeabilidad vascular de células, ¿verdad? Solo, de una sola vez. Otra cuestión, ¿verdad? Que hacen es que unen al agente invasor, ¿verdad? Lo que llamamos opsonización, potenciación de la fagocitosis. Recuerdan que uno de los pasos de la fagocitosis era la opsonización. Facilita eso. Y elimina directamente el agente infeccioso. Miren ustedes cuánta actividad tiene el complemento. Por eso se le llama complemento, porque son acciones o reacciones complementarias a lo que es una respuesta inmune. Entonces, miren, estas son las 3 rutas que se conocen hoy en día. La ruta clásica, la ruta alternativa y la ruta de la lectina. No vamos a ver cada una de ellas, sino que esta imagen solamente para ilustrar y que la finalidad de las 3 rutas del complemento, cualquier ruta por la que se vaya, ya sea la clásica, la alternativa o la de la lectina, va a llevar finalmente a lo que queremos, que es la lisis del microorganismo, la lisis de la bacteria, la muerte celular de esta bacteria o de estos microorganismos que nos están aquejando. Entonces, esto es la finalidad del complemento. Bien, por ahí nos vamos a quedar hoy, jóvenes, porque no les quiero dar así el montón de contenido de un solo sistema inmune porque es un poquito complejo y quiero